Gracias, hermano Jonathan. Gracias, amado hermano. Gracias al Señor, primeramente, por este tiempo que nos da para poder leer, escuchar su palabra y poder guardarla. Los invito a que tengamos un momento de oración. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para estar congregados en su nombre, Señor. Gracias por la posibilidad que nos da para poder levantar oraciones, Señor, cantar salmos, himnos en su nombre, Señor. Gracias, Señor amado, porque podemos esta tarde ser bendecidos, Señor, en la comunión de los hermanos, Señor, y con usted, Padre bueno. De eso, Señor, le pido que en este momento, Señor, dirija las palabras, Señor, los pensamientos, que sea su voz la que se escuche, que sea su palabra, Señor, la que se hable y no hay ideas de un hombre. Padre bueno, Señor Santo, cuide mis palabras, mis labios, mis pensamientos, Señor, para que todo lo que se diga, Señor amado, sea siempre honroso a usted. Que sea su palabra, Señor, la que se diga y no las ideas de un hombre, Señor amado. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 y leeremos del versículo 1 al versículo 7, siguiendo esta dinámica en el tiempo que el Señor nos ha dado, de poder ir leyendo y conociendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él, a través del Evangelio de Marcos, en este lenguaje llano que utiliza el evangelista. El capítulo es mayor, pero vamos a dividirlo para poder ir comprendiendo con mayor detalle la enseñanza que nuestro Señor tiene reservada para nosotros. Entonces los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, versículos 1 al 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que Dios nos bendiga la lectura de su santa palabra. Es bastante fuerte este diálogo del Señor. Es bastante duro la respuesta que el Señor da, según vemos en los versículos 6 y 7. Marcos, en los labios de Pedro, relata un acontecimiento fundamental en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que pone en contradicción a la enseñanza dada por los fariseos y los escribas. Hasta este momento hemos visto que el Señor había avanzado en su ministerio, pero no habían tenido, podríamos decir, un choque tan fuerte. Vemos como en el capítulo, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros nos remontamos a lo que nos dice el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 23, los fariseos le reprochaban al Señor porque los discípulos comían en el día de reposo. Y hablaron en ese tiempo, el Señor nos habla de lo que es lícito para el Señor obrar en el día de reposo. Pero ahora los fariseos y escribas, y dice que destaca un hecho importante, que ya no solamente eran los fariseos, sino escribas que habían venido a Jerusalén, dando la impresión en el texto de que eran personas más preparadas, porque Jerusalén era la ciudad del templo, la ciudad santa. Entonces la fama de nuestro Señor Jesucristo se había ido extendiendo y ya comenzaba a llegar a Jerusalén. Los de Jerusalén entienden que es necesario enviar a personas ya más preparadas para ir a enfrentar al Señor, ya no solamente en cuestionar, digamos, los milagros que le ha hecho la enseñanza, sino que también al mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Y lo primero que ellos hacen, estos escribas venidos de Jerusalén, es como destacar personas importantes, ver a los discípulos que comen sin lavarse las manos, es decir, comen con manos inmundas el pan. Y esto no solamente les produjo una molestia, un choque emocional, sino que fue algo muy fuerte. Y relata la explicación del sentimiento que albergó en los fariseos y los escribas, en que el versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se las manos, no comen. Pedro nos relata un rito muy antiguo que hasta el día de hoy se mantiene, que es lavarse las manos. Esto no es una situación de salubridad, ya no es por razones de salubridad que ellos se lavan las manos. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículos 19 al 20, encontraremos la explicación. Dice así la palabra en Éxodo capítulo 30, versículos 19 y 20. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Aquí el libro de Éxodo nos enseña que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, los levitas, debían de acercarse al santuario del templo, lavarse en una fuente de bronce, y se lavaban en ellos con agua, tanto las manos como los pies. El Señor les dice que ellos deben presentarse con las manos limpias, y en cuando entran al tabernáculo de reunión, se lavan con agua para que no mueran, con el objetivo de simbolizar y de representar una forma de santificarse frente a Dios, frente a nuestro Señor. Para servir al Señor tú tienes que estar limpio, en definitiva significa eso. Entonces, para la ley levítica en Éxodo, la ley mosaica, nos dice que para entrar al tabernáculo de reunión, para servir al Señor, en el tabernáculo de reunión, Aarón y los sacerdotes debían de lavarse las manos y también se lavarán los pies. Y esto era un mandamiento perpetuo para él y su descendencia por sus generaciones. Vuelvo a insistirle, es un rito en el cual Dios estableció para poder mostrarnos cómo debe santificarse para servir adecuadamente al Señor. En otras palabras, estar limpio. Pero ¿qué dicen los judíos en el tiempo, en el rito? Ellos dicen, bueno, la ley dice que para servir a Aarón y los sacerdotes deben de servir a Dios lavándose las manos y lavándose los pies. Entonces nosotros, dicen ellos, agregando más, todas las cosas que hagamos tenemos que lavarnos las manos y tenemos que lavarnos los pies. Entonces, ya no solamente cuando entras a servir a Dios, sino en todo momento debes lavarte las manos y los pies. Y da el ejemplo que volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Da el ejemplo que otras muchas veces que tomaron para guardar como los lavamientos, los vasos de beber, los jarros y los utensilios de metal y los lechos. Es decir, ya no era ya era más, era no solamente ir al templo a servir a Dios, a Aarón y los levitas, sino que ahora, al ir a la plaza y volver a tu hogar, tienes que lavarte las manos para comer. Al volver, tienes que lavar los platos, debes de lavar los vasos de beber, los utensilios de metal y los lechos. De esta manera, ellos hablaban de una santidad mayor. Esto aparentemente uno pudiera pensar que es bueno, es saludable, porque ellos están pensando en Dios. Pero la verdad de las cosas es que el Señor ahora no solamente apunta a este aspecto formal, sino que dice ustedes son hipócritas. ¿Y por qué lo dice? Porque en el versículo 5 le preguntaron los fariseos al Señor y los escribas al Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Es decir, ¿por qué ellos no se santifican antes? Entonces, el Señor les dice, hipócritas.
Hipócrita significa que son personas que tienen un doble estándar para una mayor claridad. Por un lado, sirven al Señor en lo externo, pero en su corazón están lejos de Dios. Y les recuerda el Señor que cuando Isaías profetizó en el capítulo 29:13, veamos Isaías capítulo 29:13, veremos lo siguiente. Isaías dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí que está planteando el profeta? Aquí el Señor Jesús con respecto al profeta, que el pueblo de Israel con labios honraba al Señor, con labios cantaba, con sus manos se lavaban, con sus pies, sus pies eran lavados, sus utensilios eran lavados, sus jarros eran lavados, sus lechos, todo era lavado, pero el corazón de ellos estaba lejos. Y es ahí donde el Señor apunta. Ustedes con labios de pecadores me honran, pero ustedes, su corazón está lejos de mí. Es decir, el rito, perdón, había cambiado el entendimiento espiritual. Lo espiritual había desaparecido en los judíos, en los fariseos y en los escribas. ¿Por qué? Porque habían en vano honrando a Dios. Ellos no cambiaban sus conductas, ellos no entendían un cambio real de sus vidas, estaban alejados de Dios, pero entendían que cumpliendo con estas externalidades, ellos estaban sirviendo a Dios. Sentían que ellos estaban en una posición mejor en este momento con respecto a los discípulos que no se lavaban las manos. El Señor Jesucristo no viene a arrogar la ley, no vino a dejarla sin efecto, sino que vino a cumplirla, dice la palabra. Entonces, lo dirá más adelante. Pero en este momento, dejan el mandamiento de Dios, que es presentarse en el templo para servir adecuadamente a Dios, Aarón y los levitas, más ahora, los judíos imponen cargas a los creyentes, los fariseos, perdón, y escribas, imponen cargas al pueblo, en el sentido que si ustedes no hacen esto, están incumpliendo a Dios. Y es eso lo que el Señor Jesucristo les representa. Esto es un aspecto importante porque también nos dirá el apóstol Pablo más adelante, en 1 Corintios, en el capítulo 11, nos hablará, perdón, el capítulo, bien digo capítulo 11, es un poquito, lo siguiente, recordemos la Santa Cena. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que hubiere este pan o hubiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Se recuerdan esa frase que cada vez que tenemos nuestra Santa Cena la leemos? Presentarse indignamente frente al Señor no significa no haberse lavado las manos, sino que significa que tú en forma espiritual no eres digno de presentarte al Señor. Y el apóstol Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que bebe y come indignamente será culpado sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué pasa al judío? El judío dice, lávate las manos, basta con que te laves las manos, basta que te laves los pies, porque de esta manera tú eres digno de presentarte frente al Señor. Entonces el rito viene a suprimir o a posponer el entendimiento espiritual. Entonces, por eso el apóstol Pablo, y entendiendo la Santa Cena, habla de los enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. Porque muchas veces estos hombres se presentaban a Dios teniendo un corazón sucio y una conducta muy alejada de Dios. Pero bastaba con que ellos lavaran sus manos o vistieran ropas especiales para entender que ellos ya estaban limpios. Esto también dice relación con la libertad cristiana,
Es un tema muy profundo el que el Señor Jesucristo está abordando. Y Pablo en el capítulo 10, versículos 23 y 24, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué significa esto? No es necesario cómo tú te estés vistiendo, no es necesario que tú te laves las manos, no es necesario que tú te laves los pies para poder presentarte frente al Señor. Con la conveniencia no es una visión egoísta del hombre, sino que es la visión del hombre, entendiendo por tal el creyente, hombre o mujer, varón o hembra, con respecto a Dios. ¿Conviene esto para la iglesia? ¿Conviene esto para el Señor? ¿Edifica esto a la obra? No es una mirada egoísta de me conviene o me edifica a mí, sino que es la conveniencia del cuerpo, la edificación del cuerpo. Entonces, Pablo desarrolló la idea que expresaba por nuestro Señor Jesucristo del entendimiento espiritual. Por eso, la tradición de los judíos, el Señor Jesucristo la condena, porque es una tradición espuria, falsa, es una tradición que va en contra del verdadero mandamiento de Dios, que es espiritual. Un corazón contrito y humillado, un corazón que abandone el pecado, que se entregue a las manos del Señor. Es por eso que el Señor les dice y les reprende que mandan doctrinas de mandamiento de hombres y con esto sustituyen el mandamiento de la ley de Dios. Entonces, en estas palabras, el Señor Jesucristo, cuando permite que sus discípulos coman pan con las manos inmundas, no está violentando la ley mosaica, sino que está violentando, atacando a la ley del hombre, que se transforma y se coloca en un lugar que no le corresponde, como mostrándose como una verdadera ley de Dios. Qué interesante es aquí esta situación, porque nuevamente el Señor Jesucristo no violó la ley dada por Moisés, que era lavarse las manos, Aarón y los levitas, cuando sirvieran en el templo. Pero los fariseos y los escribas habían llevado a tal punto la concientización de las personas para decirles, si tú no te lavas las manos, estás pecando ante Dios y eres un pecador y estás condenado. Por otro lado, si yo he pecado y me lavo las manos, ya está listo, sin necesidad de tener que humillarme frente al Señor. Aquí hay una doble dinámica, una dinámica, podríamos decir, tensional. Aquí hermano Jonathan podrá entender mejor. Hay una tensión de fuerzas en el cual está Dios con su ley y el hombre con su ley, y el hombre con su ley tratando de suplantar la ley de Dios. Entonces eso es una falsedad que el Señor Jesucristo denuncia de los fariseos y de los escribas. Escribas, personas importantes que hemos dicho que venían de Jerusalén. Por eso el Señor Jesucristo en estas palabras, en este diálogo, no está violentando la ley de Moisés, no la está anulando, sino que todo lo contrario, está cumpliendo con la ley de Dios, enseñando que este pueblo con labios honra a Dios, pero con su corazón está lejos de él. Para nosotros, mis amados hermanos, no vivimos bajo el rito. Nosotros no somos ritualistas. La palabra nos enseña que nuestra única relación con el Señor es a través de nuestro Señor Jesucristo y no a través del rito. El rito es externo, el rito confunde, el rito llena tu ego, nos llenará nuestro ego, ¡ay, que estuvo lindo, que estuvo hermoso, que estuvo sensacional, resultó todo bien! Pero en definitiva, el rito viene a ser lo externo, lo que realmente dispersa el verdadero entendimiento en la palabra del Señor. Un corazón contrito y humillado. No puede haber nada, en el fondo está señalando a nuestro Señor Jesucristo, entre el hombre y Dios, sino solamente Cristo. Cualquier otro entendimiento es ajeno a la palabra de Dios. Cualquier otro entendimiento de hombre o mandamiento de hombre o entendimiento figurado
de que a través de esta figura nosotros vamos a poder ser mejores frente a Dios, es un error. Lo que Dios demanda de nosotros es este corazón, es la mirada interna, la mirada de Dios hacia nosotros, la mirada de, tal como ha señalado el apóstol Marcos, perdón, el evangelista, la doctrina del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da para poder leer su palabra, para poder entenderla, Señor. Pedimos, ser amado, de su dirección, Señor, para que todo lo que se haga, Señor, sea honroso frente a usted. Gracias, Señor amado, por este tiempo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.